Entonces, para empezar bien, les vamos a pedir a ustedes que por favor cierren sus ojos. Todos, sin hacer trampa, cierren los ojos. Ahora, imagínense que van en una avioneta rumbo a las islas de la bahía. Damas y caballeros, bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Islas de la Bahía. Pueden abrir sus ojos y desabrochar sus cinturones, porque estamos completamente rodeados de agua. Bienvenidos a otro mundo. Realmente, lo lindo de Islas de la Bahía está bajo el agua. La madre naturaleza se dio gusto cuando hizo los arrecifes coralinos. Miren las formas, los colores, las texturas. Estos colores y texturas no las van a ver nunca en tierra firme. Se tienen que ir bajo el agua. Pero, ¿por qué nos importan los arrecifes? ¿Por qué son importantes? Para hablar un poquito y tener un punto de vista global, el arrecife solo cubre 0.09% de toda la Tierra. Y en ese espacio pequeño da vida o cría al 25% de todas las especies marinas que conocemos. Y hablando de especies marinas, la pesca nos produce muchos peces, da proteína principal a más de 1 billón de personas alrededor del mundo. Nos da protección costera. Si nosotros tuviéramos que construir las barreras que nos protegen desde el oleaje y los huracanes, sería más de 9 billones de dólares que tendríamos que invertir. Medicinas, las medicinas que estamos utilizando hoy en día vienen de los arrecifes, retrovirales para el SIDA, contra el cáncer, gastritis, antibióticos, todos están siendo derivados del arrecife y se siguen buscando más. Y algo que no podemos cuantificar en lempiras o en centavos es la diversidad biológica. Tenemos un banco genético, un banco de información genética increíble que ni siquiera conocemos todavía en los arrecifes de Honduras. Pero lo que sí podemos cuantificar en dólares, euros, yen o lempiras es la cantidad de dinero que entra en las divisas, el turismo. ¿Cómo atrae a gente alrededor de todo el mundo a visitar las joyas que tenemos en Honduras? Y saben, el BID sacó un estudio recientemente donde ha calculado que el valor de los recursos naturales de las islas de la bahía es un poco mayor que nuestra deuda externa. Imagínense las posibilidades. Pero, o sea, Jenny, nos estás hablando de la importancia y qué es lo que hacen los arrecifes y los corales, pero decinos, ¿qué realmente es un coral? Okay. El coral es un animal muy pequeño llamado pólipo. Aquí lo pueden ver, es muy pequeño, tiene un esqueleto externo y es básicamente un saco, un estómago y tentáculos. Aquí en esta foto pueden ver el pólipo de cerca, en el de allá con sus tentáculos extraídos, en el de este lado con sus tentáculos retraídos, pueden ver el exoesqueleto ahí y hay unos puntitos cafés que se ven en el tejido. Esa es una microalga que se llama Zooxanthella. Vive en su tejido y le da al arrecife, al coral, 80% de su alimento. Y no solo eso, sino que esta microalga o Zooxanthella que vive en simbiosis con el pólipo, también le da su color. O sea, las fotos que vimos al principio, con esos colores increíbles, impresionantes, se deben a una microalga que vive con el coral. Si no, todos serían blancos. La reproducción, ¿cómo se reproduce? ¿Verdad? Hay varias maneras, pero las que le vamos a hablar hoy es reproducción sexual, porque ya va a pasar. Es en la luna llena de agosto. En la noche, las diferentes especies sacan al agua sus huevos y sus gametos y se fecundan en el agua, creando plánulas. Ese pequeñito que está arriba, esa plánula está flotando en la columna de agua y puede estar flotando de días a meses hasta que encuentre un lugar limpio y adecuado donde asentarse. Abajo vemos un pólipo fundador de una colonia asentado y luego empieza a dividir y a crecer. Si todas las condiciones son adecuadas, el coral puede crecer entre 1 y 7 centímetros al año.
Ahora imagínense, desde el espacio podemos ver esos sistemas arrecifales. ¿Cuántos miles, millones de años han tomado para poder crearse? Y hablando de un sustrato limpio, los corales, los arrecifes no se dan en todo lugar. Necesitamos cumplir con ciertas condiciones específicas. Jenny ya mencionó un sustrato limpio, donde se puede adherir la plánula. Dentro de estas cabe mencionar aguas cálidas y cristalinas, como las que tenemos en el Caribe, mucha luz solar para fotosíntesis. ¿Por qué? Porque aquella alga necesita luz solar para crear alimento para su coral. Pocos nutrientes en el agua. Realmente el mar Caribe es como un desierto, no tiene muchos nutrientes dentro de su agua. Y, muy importante, necesitamos poblaciones en buen estado de herbívoros. Y ahí es donde tenemos que trabajar y buscar una legislación a nivel de Mesoamérica para proteger estos individuos que son muy importantes. Los estamos llamando las vacas del arrecife. Son los peces loro y los peces cirujano y el erizo de diadema, que estos se encargan de comerse las macroalgas, las algas más grandes que compiten por espacio con los corales. Entonces, sin ellos tenemos un desbalance. No se pueden fijar los corales si no tenemos un sustrato limpio. Todo está en juego, todo está relacionado. ¿Ok? Entonces, hablando de que todo está relacionado, aquí estamos en el sistema arrecifal mesoamericano. La segunda barrera arrecifal más grande del mundo, compartida por 4 países y va desde la península de Yucatán en México hasta las islas de la Bahía en Honduras. Pero ¿por qué tenemos que pensar de manera regional? Es porque en el mar no hay fronteras. Esas plánulas que vienen de Utila se van a asentar en Cancún. Y así como nosotros también tenemos que ver el arrecife de manera regional, de una sola, también tenemos que ver el manejo del arrecife de una manera integrada. Porque hay corrientes marinas que giran hacia la derecha y van llevando estas plánulas hacia los otros sitios. Todo está interconectado. Okay. Hablando del manejo integrado, tenemos que no solamente manejar el arrecife que está bajo el mar, sino que también tenemos que manejar la cuenca alta, porque lo que pasa en la cuenca alta, en el manglar, en el pasto marino, llega al arrecife. Porque como podemos ver en esta fotografía, realmente nuestros arrecifes están muy cercanos a la costa. Todo lo que pase en tierra firme o en las islas puede tener un efecto directo y rápido sobre los arrecifes. Y ahora les voy a hablar de las 2 amenazas más grandes que tiene el arrecife. 1, sedimentación. Los escombros que pasan en la cuenca alta, las construcciones sin medidas de mitigación adecuadas, causan sedimentación en el arrecife, lo ahoga. Y por eso tenemos que también educar a los campesinos que descombran en las cuencas altas. Ellos son entes importantes que nos pueden ayudar a minimizar los impactos sobre nuestros arrecifes. Sí, exactamente. El campesino del Cangrejal tiene un impacto o positivo o negativo en las islas de la bahía. Y hablando de eso, no solamente hay que pensar qué es lo que pasa en las islas, o sea, las montañas y las cuencas que tenemos en las islas, pero los mismos ríos de la costa norte, de tierra firme, acarrea todo ese sedimento y todos esos nutrientes hacia las islas de la bahía. También el otro es aguas negras. Aguas negras no tratadas significan nutrientes en el arrecife, nutrientes que dan un bloom a las macroalgas, las que no queremos. Ustedes ven acá, este es el Cayo de Bonaca, en Guanaja. ¿Ven ustedes ahí alguna planta de tratamiento de aguas negras? No. Piensen dónde van las cosas cuando le dan vuelta al inodoro. Pero ya no hablemos de lo negativo, hablemos de lo positivo. Y Honduras sí está tomando pasos muy grandes. En los últimos años ha podido declarar como áreas protegidas que esa es la herramienta del futuro. Se ha probado que si nosotros tenemos áreas protegidas marinas manejadas adecuadamente, podemos dar un cambio a la tendencia de los arrecifes. Tenemos el Parque Nacional Islas de la Bahía, declarado en el 2010, la extensión del Monumento Nacional Marino de Cayos Cochinos y recientemente el sistema arrecifal de Tela. Cabe decir de que Honduras va en buen camino. De toda nuestra superficie de mar territorial, tenemos un 2.2% bajo protección. Pero ese 2.2 suena pequeño si lo comparamos con la meta de país por convenciones internacionales que hemos firmado y las metas de todos los países que han firmado es llegar a un 10%.
y nosotros en la región ya somos los que vamos con más. Y ahora es un placer para nosotros hablarles de las 2 joyas submarinas que tenemos aquí en Honduras. Son no solamente importantes para nosotros, sino que también para el mundo. Y déjennos contarles de la sorpresa que nos llevamos en Tela. Estábamos llevando a cabo un entrenamiento para la metodología de monitoreo arrecifal, porque sabíamos que habían arrecifes en Tela y queríamos capacitar a las organizaciones que ya trabajan en manejo de recursos naturales de que ellos mismos manejen y monitoreen sus arrecifes. Y la sorpresa que nos llevamos realmente fue impresionante. La primera sorpresa fue en la playa de Punta Sal, en Cocalito. Espero que todas la hayan visitado. Justo enfrente de esa playa encontramos esta especie, Acropora palmata, que es una de las 2 especies de coral que está en peligro crítico de extinción. Encontramos en Cocalito más de 800 colonias en un estado de salud increíble. Es importante notar que este coral, Acropora, por su formación, tiene una importancia ecológica muy grande porque sirve de refugio para peces. Pero la siguiente sorpresa fue cuando nuestros colegas de los centros de buceo y los pescadores nos dijeron: no, pero fíjense que hay unas piedras ahí en medio de la bahía, vamos a verlas. Cuando nos tiramos al agua fue la sorpresa. Estas especies, estas son algunas de las fotos nada más que encontramos en Banco Capiro. Banco Capiro fue lo que hizo a Tela sorprendente. Fue un descubrimiento para la ciencia. Los pescadores y la gente de la zona ya lo conocía, pero para la ciencia esta fue la sorpresa. Un arrecife no reportado. Pero entonces, ¿cómo nosotros medimos o sabemos si un arrecife está en buena salud o no? Hay varios indicadores que se utilizan y uno de los más importantes es el porcentaje de cobertura de coral vivo. En la región de Mesoamérica, en el SAM, tenemos un promedio de cobertura de coral vivo de 19%. Pero en Banco Capiro es 69%, más de 3 veces lo que es el promedio de la región. Imagínense, y nadie sabía. Y vinieron los de Tela y dijeron: hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger esta joya? La Fuerza Viva se unió con la municipalidad y en 7 meses han logrado declarar un área protegida marina. Impresionante, están haciendo su labor. Porque realmente entienden el valor de tener un arrecife. Y ahora les voy a hablar de mi arrecife favorito, el más lindo de todo el universo, Banco Cordelia. No sé si han escuchado hablar de Banco Cordelia. Este lugar recientemente también fue declarado como un sitio de importancia de vida silvestre, pero luego de más de 7 años de tratar y empujar para esta zona. Banco Cordelia está situado al sur de Roatán, entre los 2 poblados más grandes, y es inexplicable también por qué tenemos este arrecife en tan buena condición. Y solo son 17 kilómetros cuadrados y tienen una importancia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hay 3 razones importantes que tenemos que proteger Banco Cordelia. Uno es este coral que ven ahí, el Acropora cervicornis, que es como la prima hermana de la Acropora palmata que les contamos que está en Tela. Esta, por su forma de crecimiento, así en ramas, también crea refugio para peces y otras especies en su etapa juvenil. Entonces ellos se pueden resguardar de sus depredadores y crecer y llegar a un tamaño más grande. Esta especie también, en peligro crítico de extinción, ya no existe en el 98% del Caribe, y nosotros tenemos la cantidad más grande conocida hasta el momento en el Caribe de esta especie. Y es una posibilidad porque podemos repoblar el resto del Caribe con esta Banco Cordelia. Por eso es de importancia mundial. Como segunda razón, podemos mencionar el sitio de reproducción de meros y pargos. Así como hablamos de la reproducción sexual de los corales, que es en cierta época del año, los peces también se reúnen en ciertos sitios que cumplen ciertas condiciones. Y ahí se reúnen a reproducirse en masa. Pero esas condiciones específicas no se dan en cualquier lado y tenemos la dicha de tenerlo en Banco Cordelia. Entonces, si protegemos esta zona de la pesca, lo que estamos haciendo es como creando un banco donde estamos depositando los peces y podemos vivir de los intereses, o sea, de esos peces que salen del área protegida, que pueden ser aprovechados por las comunidades y los pescadores. Y la tercera razón, tiburones. Nosotros ya hemos cumplido en Honduras 1 año de tener un santuario de tiburones en los 2 océanos. Somos el segundo país del mundo que ha hecho esta labor.
Eso es algo muy importante. Este tiburón es un tiburón gris. Muerto tiene un valor más o menos de $100 en filete, en aletas, etc. Pero vivo, en dinero de turismo se calculó que vale $47,000 al año. No brainer, ¿verdad? $100, $47,000. El próximo slide que íbamos a presentar era básicamente muchas personas en la playa y eran unas 2 palabras. Uno decía the end. ¿Es este el final de los arrecifes? ¿Podemos realmente hacer un cambio? Y el slide que le seguía eran estas mismas personas en foto aérea que decía armonía. Nosotros podemos vivir en armonía. El mensaje que le queremos dar es: únanse a la lucha por preservar los corales. Averigüen, quiero que averigüen qué significa esta pequeña plaquita verde que ando aquí. Porque juntos, solo trabajando juntos, podemos proteger las joyas submarinas que tenemos en Honduras. Muchas gracias.